Muy buenas tardes para todos, buen viernes, estamos hoy en vivo. Ustedes saben que a lo largo de estos últimos días en Esta Boca es Mía hemos seguido de cerca, además, y al margen de lo que es la actualidad, también algunos artículos que han hecho o generado bastante ruido a nivel de, primero, parlamentarios, luego opinión pública, artículos incluidos en la ley de presupuesto. Uno de esos artículos tiene que ver con la posibilidad que tienen los usuarios de la salud acceder a determinados medicamentos, que por sus, bueno, tal vez por el costo, no los da el Estado, entonces uno tiene que presentar amparo ante el Fondo Nacional de Recursos y te lo pueden dar como no, y después el Ministerio apela. Es un periplo muy doloroso y desgastante para quienes, además de padecer las consecuencias de su propio diagnóstico, o sea, de su propia enfermedad, además tienen que hacer estas batallas judiciales para, con suerte, lograr que el Estado finalmente pueda darte el remedio que precisas para tu tratamiento. Ocurre que dentro de este presupuesto hay en especial un artículo que es el que se ha debatido mucho y que nos compete en el día de hoy, que es el que de alguna manera restringe el acceso de los usuarios a ciertos medicamentos costosos. Otra forma de verlo también es que, digamos, ayuda o protege al Estado de los juicios que uno después le puede hacer para acceder a esos medicamentos costosos. Eso se está discutiendo hoy en el Parlamento, no digo hoy puntualmente, digo en estos momentos. Y para entender un poco más de qué va esta discusión, vamos a abordarlo a través de una enfermedad en concreto, que termina en esa misma discusión, pero que es importante que nos pongamos en la piel de quienes la padecen y entendamos el funcionamiento y por qué se debate hoy lo que se debate. Habrán escuchado hablar, supongo, mucho de la hepatitis C, de hecho en julio, este es el Día Mundial, se habló mucho, se hizo campaña, pero no me queda muy claro hasta dónde tenemos internalizadas las consecuencias de esta enfermedad, el daño que le provoca al cuerpo y por sobre todas las cosas lo más importante. Es un caso más que hoy ofrece tratamientos medicamentosos de primer nivel que no están en nuestro país y que son efectivamente demostrados de cómo le cambia la vida a la persona o se la salva directamente. Hoy tenemos la suerte de tener entre nuestros panelistas a un médico, justamente al doctor Alfredo Toledo, que es vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay. Gracias por acompañarnos hoy. Y como invitados, y también en tribuna pacientes, integrantes de la comunidad de hepatitis C del Uruguay. Nos acompaña por un lado Fernando Beiro. Trato de evitar el lente, pero vieron que es imposible. Fernando Beiro y Pablo Rodríguez, ambos pacientes. Sergio Miranda. Sergio, ¿podrías decirme cómo empieza en tu historia personal este diagnóstico y cuáles son los tratamientos que empezás en ese ensayo de error que muchas veces, bueno, también es natural en el mundo de la medicina, ¿no? Sí, digo, a mí se me descubre accidentalmente, digamos, el virus de hepatitis C, digo, cuando voy a donar un volumen de sangre, y en el año 95. En el 95. En el 95. Desde ese momento, digo, se me informa de que tengo hepatitis C. ¿Y te dicen, ya sabías lo que era? No, evidentemente no sabía lo que era. Uno identifica, cuando siente la palabra hepatitis, la identifica con el concepto de hepatitis que teníamos desde hace mucho tiempo. Sí, que con un tiempo largo en cama, pero digo, nada dramático, ¿no? Digo, esta hepatitis evidentemente, digamos, es una hepatitis que genera es una enfermedad asintomática que durante mucho tiempo no se siente ningún síntoma, digo, pero cuando se empieza a sentir o se descubre accidentalmente por algún motivo, digamos, ya hay un daño importante en el hígado. Digo, es una enfermedad que deriva en cirrosis, digamos, o en cáncer hepático. El último recurso es el trasplante, imagino. Sí, como último recurso es el trasplante. En el año 2001, digo, yo comienzo un tratamiento con interferón y ribavirina, que eran los medicamentos que estaban en ese momento. Digo, no me da resultado, lo hice durante un año, lo cual esos medicamentos generan, digamos, una serie de trastornos importantes, digo, como una pseudogripe, dolores musculares, digo, que a uno lo saca, digamos, de lo que es su actividad laboral y su actividad normal. No me dio resultado, en el 2005 vuelvo a hacer otro tratamiento con los mismos medicamentos, ahora con interferón pegilado, y lo hago durante un año y tampoco tengo resultados positivos. La historia termina que yo en el 2010 fui trasplantado de hígado
y bueno, prosigo con el virus de hepatitis C. De alguna manera, digo, soy un sobreviviente de la hepatitis C. Uno de los problemas es que en estos momentos en el mundo hay medicamentos de nueva generación que tienen un 98% de efectividad, o sea, que curan la hepatitis C. Y eso es un poco lo que no están disponibles en nuestro país hoy por todavía. hoy no están disponibles aquí en Uruguay. Bien. Digo, por lo menos para poder ser brindados a los pacientes que tienen hepatitis C. Bien, hablabas de que fuiste trasplantado en el 2010. Justamente nosotros teníamos como invitado a un médico que tuvo que irse así sobre el pucho porque lo llamaron por un trasplante de hígado. Fernando, tu historia. Es casi similar a la de Sergio. Yo también empecé se descubre mi enfermedad por un dolor muscular. O sea, no forma parte de ningún examen rutinario ni totalmente. Chequeo. Es más, yo tenía los chequeos que comúnmente se hace laboralmente y no salía nada, salía todo perfecto. Cuando tú llegas a un diagnóstico ya de la hepatitis, tenés que ir básicamente a un funcional hepático, que es donde se puede... Salta ahí en el funcional hepático. Ahí es donde empieza a descubrirse. Hay otras alteraciones que lo puede dar dentro de lo que son los análisis, pero también tiene que estar el médico muy atento a esa situación porque no todos lo ven con el ojo tan clínico como tirándolo para un problema hepático. Sí, más cuando los valores en los análisis tienen unas referencias tan amplias que... es muy ancha. Hay Ahora, Fernando, perdona, sí. En el caso de él fue así, un análisis que casi que de casualidad no tenía síntomas. ¿En tu caso? Tampoco. Yo fui por un dolor muscular. ¿Pero se vincula? Sí, llega un momento que se entra a vincular. Lo que pasa es que conviví prácticamente 30 años con la hepatitis C, sin darme cuenta. Cuando yo estoy ya en la etapa más drástica, que empiezo a tener esos dolores, empiezan a profundizar en otros resultados, buscando exámenes y análisis de otro tipo, y ahí es donde llegan al diagnóstico de la hepatitis C. En ese momento me trataba la doctora Nelia Hernández, que hoy continúa siendo mi médica de cabecera, y empezó todo un proceso en donde yo también termino trasplantado por el tiempo que llevó toda esa enfermedad y por no haber una prevención. No había una prevención porque nadie me dijo, tenés este problema. Sí, o por la no prevención por no estar incluida tal vez en un examen básico de esos chequeos anuales que uno se hace, ¿no? Sí, por hasta supuesto. para el carnet de salud. Sí. Ahora, muchas veces la respuesta, y esto me lo puede decir usted, doctor, la respuesta desde el cuerpo médico es no se puede pretender que en un carnet de salud o en un chequeo convencional esté todas las posibilidades de enfermedades y virus que existen. No sé, eso es una respuesta que dan. Bueno, ¿qué prevalencia tiene la hepatitis C? ¿Cuál es el criterio para incluir o no incluir determinados análisis concretos que remiten a enfermedades concretas? Es cierto lo que tú decís, no podemos incluir todo, pero hoy la hepatitis C, y ellos lo dejaron entrever, es un caso muy especial porque hoy curamos. La medicación que hoy existe cura, entonces creo que justifica hacer el esfuerzo para saber cuántos uruguayos tienen la enfermedad o cuando se realiza un examen. ¿Por qué? Porque yo tengo la forma de curarlo, entonces no estoy tirando al barrer. Lo otro importante que no dijeron claro Fernando y Sergio es que el trasplante no los curó. Ellos llegan al trasplante, pero la enfermedad la tienen. O sea que... ¿Es un virus? Es un virus. O sea que vuelve a atacar al hígado nuevo. Exacto. Sí, es que es así. Es lo que pasa, es lo que sucede. El medicamento que vos decías, Toledo, ¿se puede suministrar luego de un trasplante o luego de 20 años de enfermedad? ¿Es efectivo de todos modos? A ver, ¿sí? El medicamento tiene pautas. Hay más de un medicamento porque la hepatitis C tiene, ellos saben más que yo, 7 u 8 genotipos. 6 genotipos. Pero son efectivos igual. Exacto. Si tú entras en la pauta, hay una pauta, un protocolo que dice, si con estas condiciones yo utilizo este medicamento y logro una curación de un 98%. ¿Cómo se traduce en tu cotidiana, en cómo sentís tu cuerpo y cómo te responde tu cuerpo la hepatitis C avanzada? Y se siente porque te produce cansancio, te produce fatiga, dolores musculares, dolores de cabeza,
desgano. Hay un montón de síntomas que después empezás a darte cuenta. Que por ahí mirado de afuera te dicen media pila, che, dale, exacto, arriba que no tenés nada. Exacto, dale que no tenés nada, ya fuiste al médico y los médicos no te encuentran nada. Pero haciendo referencia un poco a lo que, y apoyando lo que decía Toledo, hoy hay una medicación en el Uruguay. ¿Qué pasa con la que hay? Pero ¿cuál es el problema? La medicación que hay hoy en el Uruguay está cubriendo de efectividad un 40%. Y la medicación nueva, que ya está aprobada, está cubriendo un 98%. Es ahí donde nosotros nos agarramos, porque ¿qué pasa? En el caso de Sergio, él se trató con la medicación nueva y volvió el proceso a reinfectarse, ¿no? En el caso mío, yo no me lo puedo dar la medicación que hay hoy en el Uruguay. ¿Por qué? Porque tiene muchos problemas contraproducentes para la enfermedad. ¿Sí podrías darte la que está afuera? Sí, perfectamente, perfectamente. Y a eso es donde nosotros, porque la mayoría de los... ¿Cuántos uruguayos hay con hepatitis C? No hay, que sepan, ¿no? Porque ya por lo que dicen, sepan, capaz que cualquiera de nosotros. Y ahí con la medicación, una preguntita. ¿No se incluye de repente en el FTM o no se incluye porque es cara o porque digamos que es demasiado lenta el mecanismo como para incluirla? ¿Cuál es la razón por la que no se incluye? ¿El costo o que es una burocracia administrativa lenta? Hay una medicación, digamos, que es de la nueva generación que ya está registrada. Hay un trámite para incluirla en el FTM. Recordemos que el FTM es esa lista, por decirlo en criollo, que tiene el Ministerio del Fondo Nacional de Recursos, que te puede, todo lo que esté en esa lista podés pedir y se te puede dar, ¿no? Lo que no está en la lista, bueno. Y es lo que se está rebatiendo. Digo, y hay uno de esos medicamentos que está haciendo, digamos, ese trámite del FTM. El tema es que el FTM, digo, hay medicamentos que han ingresado al FTM y hace 3 años de que no hay novedad. O sea que nuestro problema es, digamos, cuál es el tiempo que se va a demorar en aceptar eso y si el Fondo Nacional de Recursos o el FTM, digamos, de alguna manera va a poder suministrar ese medicamento a los uruguayos. Bien, ahora hablas de un medicamento. Sí. ¿Hay más de uno de la Sí, hay más de un medicamento. Uno de los temas que nos preocupa a nosotros es que estos medicamentos hace 2 o 3 años que están a nivel mundial y quizás alguno más. El tema de la hepatitis C, digamos, se calcula entre 150 y 180 millones de infectados a nivel mundial. 500.000 personas mueren por año a causa de la hepatitis C. Una de las cosas que aquí en Uruguay estamos más o menos en la franja del 1,5% de la población, lo cual indicaría que hay 50.000 infectados de hepatitis C, que muchos no lo saben. La gran mayoría. ¿Sí? Una de las cosas que nos preocupa es el Ministerio de Salud Pública, digo, ¿por qué no se preocupó en salir a buscar los medicamentos y espera que los laboratorios vengan a registrarlo, cuando se sabe que Uruguay es un mercado muy pequeño? ¿Sí? Digo, no hay ningún proyecto para el tema de la hepatitis C. Eso es lo que nosotros entendemos de parte del Estado. ¿Como médico está de acuerdo? Estoy de acuerdo porque creo que cuando tenemos la posibilidad de curar no tenemos... Ahí se rompen todas las fronteras, se rompe todo, nos tenemos que sentar y encontrar la solución, porque puedo curar. Entonces es muy fuerte cuando yo digo eso, que puedo curar, lo tengo ahí, lo veo pasar y no me tiro para agarrarlo y tengo los pacientes y nosotros como médicos tenemos la herramienta y no la podemos usar. O sea que yo creo que sí. Otro tema que no quedó claro, Uruguay hoy ya tiene en el Fondo Nacional de Recursos un tratamiento para la hepatitis C. ¿De última generación o de más o menos? Por eso, es lo que ellos decían, Hoy hace Uruguay. Pero digo, ya estamos haciendo un gasto. O sea que hoy ya se gasta, pero el 50 o el 40 sí, pero si solo puede ayudar al 40%, el gasto sociosanitario es mayor por el 60% que no cura. Bueno, esa es la cuenta que hay que hacer. Solamente es efectivo en el 40%, y además produce muchas reacciones adversas. Quiere decir que el otro 60% que lo estamos tratando, estamos tirando el dinero, como lo hicimos 2 veces con Sergio. Estamos gastando
y sabiendo que no se va a curar. ¿Me permiten dar una vuelta de panel? Porque uno escucha estas cosas y lo primero que te viene es la sensación de, pero que... ¿Y quién no piensa esto, no? O el que de alguna manera dibuja las políticas públicas o justamente escribe artículos para un presupuesto. ¿No piensan? No, evidentemente piensan. Ahora, ¿qué se nos escapa que de afuera nos hace tanto ruido e indigna, ¿no? Y no, ni que hablar si te tocara a vos. Porque te indigna de afuera, imagínate si te tocara a vos. No sé, ¿alguien arriesga una respuesta? Es muy burdo, o sea, es una actitud muy burda el hecho de instalar un artículo que le impida al Estado hacer ese desembolso. O sea, la verdad es que la única sensación alternativa que se me ocurre a mí es cuando estaba en discusión el tema de que determinados laboratorios nacionales pudieran hacer similares, lo cual se pegaba de frente con el tema del respeto a los derechos de patente, las patentes de los medicamentos. Pero digo, evidentemente alguna solución hay que encontrar porque no puede perder el enfermo, ¿no? A ver, pensé que estábamos hablando de otra cosa, no del tema que introduce Álvaro recién, sino de la introducción de este medicamento al FTM o del cambio en el tratamiento de la hepatitis C y decir, si gastamos, gastemos bien, no gastemos en algo que no le sirve a todo el mundo, siendo que con más dinero o lo que sea o lo que cueste, hagámoslo bien. ¿Tá? Pensé que estábamos hablando de eso, pero que ya que introducís el otro tema, sí, a mí me parece que ese artículo no correspondía. Y de hecho, a varias personas le pareció que no corresponde y hoy hay negociaciones entre la oposición y la bancada oficialista para cambiar la redacción de ese artículo y que eso no pase. Por lo tanto, yo soy... ¿Qué? ¿Hay una nueva redacción? Sí, hay una nueva redacción y yo soy optimista en que esa nueva redacción no coarte derechos, porque para eso también me parece que fue buena esa negociación o por lo menos la discusión de poner ese artículo sobre la mesa y decir así no sale. Yo supongo que después tendremos que... En el próximo bloque viene el diputado Martín Lema, justamente que está muy interiorizado en estos temas y nos va a poner al tanto. Pero bueno, esa nueva redacción me parece que abre por lo menos una esperanza a que esto no se vaya a aprobar así. Pero de todos modos me gustaba volver al tema anterior y al que estábamos hablando y decir, bueno, hay una intención de tener un tratamiento para la hepatitis C. ¿Qué es lo que demora para cambiar ese tratamiento inefectivo o efectivo al 40% a uno que lo sea más? ¿Dónde está la traba? ¿Qué es lo que te preguntaba hoy? O sea, ¿es económica o es burocrática? Bueno, porque en realidad ellos saben lo mismo que tú, es lo que nos tenemos que plantear hoy. Capaz que alguien tendría que salir y contestar, bueno, no lo podemos hacer hoy porque podemos no estar de acuerdo, pero tener una explicación, no han dado una explicación. Y no tener que preguntarse si en realidad lo que hay es la intención verdadera de curar. Porque si tenemos que preguntar eso, ya estamos en el horno, ¿no? Marta. Uno hace el siguiente razonamiento. Perdón. El 30% de los trasplantes hepáticos que se hacen aquí en Uruguay son ocasionados por virus de hepatitis C. Es decir, de alguna manera midamos cuál es el costo económico del trasplante hepático, ¿sí? La persona que se trasplanta, evidentemente mejora su calidad de vida, pero no termina con la enfermedad, sigue con el virus de hepatitis C. O sea que el virus de hepatitis C sigue. Con esta nueva medicación, de alguna manera, se cura la hepatitis C. O sea que hay muchas personas que no van a ingresar. Una pregunta, ¿todo trasplante de hígado tiene la hepatitis C en el medio? No. El 30% de los trasplantes hepáticos son provocados por virus de hepatitis C. ¿Cirrosis? Sí, termina siendo una cirrosis. Son etapas que se van. La hepatitis C es una inflamación, una herida que sufre el hígado y va en etapas asintomáticas que termina en una cirrosis y hasta en un hepatocarcinoma, en un tumor, que esa es la etapa ya final. La prevención en estos casos también influye en la parte económica. ¿Por qué? Porque, como lo decían ellos, hay un factor del post y el pre, de medicación después de un trasplante permanente, sabiendo que tenés un virus, que hay un virus dentro de la sangre que en definitiva también te va a perjudicar el hígado sano. O sea que lo que vos invertiste de dinero se va a ver también tocado después.
O sea que es una Pero inversión hoy que ese dato lo tienen el cuerpo médico. Pero Lo tiene todo el mundo. ¿Y por qué entonces no hay variación? El problema pasa por otro lado. Me parece a mí que lo que hace Salud Pública es esperar que los laboratorios privados traigan el medicamento para después considerar si lo incluyen. Creo que tendría que ser al revés, que tendría que haber una política activa de buscar, formado por un comité técnico que busque, bueno, a ver, salió tal cosa en tal lado, lo podemos traer, ¿cómo hacemos? Creo que tiene que ser al revés, no esperar pasivamente que los laboratorios importen para... Claro, y después incluirlo, uno. Y segundo, por más que modifiquen la redacción del artículo del amparo, quiero recordar que hay casos que hoy, habiendo tramitado el amparo, mismos casos, mismo problema, misma enfermedad, uno tiene una solución y otra no. Uno tiene el medicamento Bueno, por y otro eso, no. el tema del acceso a los medicamentos de alto costo es un tema enorme, porque de veras que la justicia ha tenido criterios bien distintos para casos iguales. Entonces, es todo un tema. Lo que decía Marta, yo creo que es el ideal, que hayan equipos de investigación donde puedan estar a la vanguardia, tengan que estar antes. A mí me parece, coincido totalmente. Ahora, ante la falta de eso, tendría que haber alguna otra medida alternativa y que la inclusión sea más rápida. O sea, está bien, no tenemos eso de ir a la vanguardia, de estudiarlo antes, de saberlo antes, de ser proactivos. Y bueno, lamentablemente estaría buenísimo que lo tuviéramos, no lo tenemos. Ahora, cuando ya hay muchísimos pacientes que conocen la realidad, que saben que está el medicamento, que el medicamento ya ha llegado al Uruguay, bueno, ahí no se puede actuar más rápido. Esa es mi pregunta, o sea, no es el ideal es lo que dice Marta, pero un camino intermedio. ¿De quién tendría que ser la voluntad y la responsabilidad de empezar a actuar? Porque, a ver, ¿cuántas veces hemos escuchado en este programa historias de personas que te dicen, mi hijo se está muriendo, hay un medicamento que no está en Uruguay, que no está en el FTM, que le salvaría la vida? Silencio. Y cuidado. Entonces, ¿quién tiene que empezar a actuar? Es salud pública y cuidado con el mito del medicamento caro. El medicamento es innovador, el medicamento es el que cura, lo caro es no darlo el medicamento. El medicamento caro, si nosotros sacamos las cuentas, sí, claro, porque tal vez el dinero está ahí, si yo ese 30% de los trasplantes no lo hago más y lo paso para comprar este medicamento, sí, y si el 60% que no dan efectividad lo utilizo con los medicamentos que dan. Entonces, cuidado, cuando hablamos de medicamentos caros, no. Vamos a poner todo, la devolución de Fernando y Sergio al mercado laboral, a su entorno familiar, eso también tiene un costo que nunca lo ponemos en la columna. Vos que estás en el tema, esto no es una cosa de ayer, de hoy o del año pasado, esto es una cosa que viene, que es histórica. ¿Por qué es tan, o sea, ¿por qué no cambia? Pero es una historia... Digo, es una historia bastante años, ¿no? moderna. 10 años, a ver, 20 los que años, somos más viejos sabemos, Uruguay en algún momento en el siglo pasado, quienes se tenían que operar del corazón iban a Birmingham y se hizo toda una faula y el que tenía dinero iba a Birmingham y se operaba. ¿Qué pasó? Creamos el Fondo Nacional de Recursos, empezamos a adiestrar, a capacitar, a formar cirujanos cardiovasculares en nuestro país. Hoy no sale nadie. Eso es estar delante, como decía Marta, del problema. Lo vimos venir, vimos que estaba pasando, buscamos la solución y lo hicimos. ¿Cuándo se formó el fondo? Y en el fondo fue en el 73, 74, si no me equivoco, ¿no? 74. Sí. Pero digo, hay dos películas, esa película es buena. Y la hizo Uruguay esa película, no nos la contaron. Ahora estamos viendo otras películas. ¿Por qué vemos eso ahora? ¿Por qué hacemos esto ahora? Que tenemos cómo curar, que hemos visto, como decía Sergio, hace 3 años... La respuesta es porque en realidad la ciencia avanza mucho y están cada vez más disponibles de manera más rápida día a día. Nuevos tratamientos, o es negligencia de acá. No, es día a día, esto cambia día a día. Lo que yo sabía ayer, hoy es viejo para algunas cosas. Hoy el cuerpo médico, por eso se insiste con la educación médica continua. Es permanente el desarrollo y no lo podemos tomar como algo malo. Al final, nosotros queríamos sobrevivir más, vivir mejor, vivir con calidad y resulta que nos penan. Eso es una pena por hacer esas cosas. A la sociedad en su conjunto la penan porque vivimos mal y porque entonces como vivimos mal somos caros. No, es difícil de entender. Bien, perdón, Fernando, sí. Que la evaluación a veces de la parte económica, ni que hablar que influye, pero el desconocimiento no puede estar vinculado con esto. Claro. Porque nosotros como grupo hicimos una declaración al Ministerio, le presentamos una carta. ¿Cuándo fue todo eso? Y esto fue en julio. Nosotros como grupo tuvimos una devolución del Ministerio, pero fue ¿Qué decía qué?
Y decía bueno, que se estaban analizando ciertos elementos, se estaba estudiando la efectividad del producto. Cuando la efectividad del producto la sabemos, el propio ministerio la tiene más clara que todos nosotros. Lo que sucede que acá, evidentemente, no sabemos qué es lo que pasa porque no se efectiviza. Porque si el medicamento está y el medicamento cura, porque con una efectividad de un 97%, estamos hablando de una cosa que realmente es muy importante. Que se cura una enfermedad viral, ¿sí? Digamos, por un medicamento tomado por boca. Por boca. Es la primera vez en la historia, digo, con esta nueva generación de medicamentos. ¿Tiene alguna contraindicación? No tiene contraindicación y además el periodo de curación son 3 meses. 12 semanas. 12 semanas. 12 semanas. 12 semanas. En una vida de por ahí 30 años de enfermedad. Mínimo 12 y máximo. Con la incredulidad de que esta información que ustedes manejan, Si y que tú es segui- pública, no la manejen las Si- autoridades sanitarias. si- O sea, o no la manejen o la manejen de tal manera que tengan que estudiar una vez más. O sea, me genera cierta incredulidad El realmente. doctor recordará, yo no me acuerdo bien, pero había una tecnología hace unos años que se disponía en determinados sanatorios privados y como no tenía acceso, ¿verdad?, en los sanatorios públicos, no se autorizaba. Era El algo PET. así, ¿no? Sí. El PET. Y encontramos la solución. Ahora se hace. Pero digo, ahí la razón era muy sencilla, era una razón económica que el Estado privaba una oportunidad de curación. Lo que más preocupa es que no solamente digo, no está disponible hoy por hoy la medicación, digamos, para los pacientes, por lo menos que tienen cierto cuadro de gravedad importante, digo, que peligran su vida. Digo, porque de alguna manera, digo, Fernando y yo hoy por hoy estamos más compensados, pero hay gente que está muy grave. ¿Tá? Digamos, el problema es que el Ministerio de Salud Pública no presenta ningún proyecto de prevención sobre la hepatitis C, sobre el tratamiento de hepatitis C. Digo, no solamente está la parte de los medicamentos, sino que no hay proyecto. Y eso es una de las cosas que nos preocupa. Porque si 50.000 personas en Uruguay pueden llegar a estar infectadas, ¿sí? Digamos, y que muchos no lo saben, pueden estar teniendo conductas de contagio que evidentemente, digo, esto Bueno, ya a ver, vamos al contagio. ¿Cómo son las...? En el mundo, en el año, entre 3 y 4 millones se contagian de hepatitis C por año, ¿Cómo se contagia? por contacto sanguíneo. Todo lo que tenga vínculo con la sangre. Digo, maquinitas de afeitar que se prestan, o cepillos de dientes. Relaciones sexuales. Alguna relación sexual. Hay una infinidad. Sabiendo, eso se puede cubrir. Lo que sí nosotros también dentro de lo que le presentamos al Ministerio fue un protocolo para seguir, porque en realidad lo que nosotros encontramos al profundizar nuestro problema es de que no hay datos. No sabemos en el Uruguay en realidad cuántos infectados hay.